Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Cotidiana Podcast en un nuevo capítulo después de una larguísima pausa y de grabar el episodio para subirlo como video, cosa que no pudo ser, así que le estoy grabando todo de nuevo. Pero bueno, eventualidades de la vida. Me han estado pasando muchas cositas. Estuve de vacaciones, estuve haciendo una ruta acampando aquí en Cataluña y bueno, he estado súper llorona, súper emocional y nada, cosas de la vida. Ya está pasando, Venus retrógrado pronto se irá y además de todo eso mi computador murió. Mi computador que uso para trabajar, para crear contenido, para hacer mis cosas, falleció. Estoy súper triste todavía porque no me puedo comprar uno nuevo aún. No tiene arreglo, así que no pude editar el vídeo que el otro día preparé para subirlo al podcast, pero bueno, también soy optimista dentro de todo. Quizás no era el momento todavía para hacer un podcast audiovisual y ya vendrá en un futuro. Lo tengo en mis planes, no sé si para subirlo solo en Spotify, también he pensado para subirlo también en YouTube, pero bueno, ya veré qué sucede. Por ahora estoy con todo el power para hablar de un libro que amo, que es El amante, de Marguerite Duras. Y si no conoces a esta escritora francesa, te voy a contar un poquito de ella. Duras nació en 1914 en Saigón. Fue criada en la Indochina francesa, que ahora, si no me equivoco, es Vietnam, esa zona, porque Saigón ahora es Ho Chi Minh. La época en la que vivió Marguerite Duras allí la marcó por experiencias muy fuertes como la muerte de su padre, el colonialismo francés y los problemas económicos de su madre. A los 18 años, la escritora se trasladó a Francia, donde estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona. Una mente prodigiosa claramente, porque estudiar 3 cosas y más encima en pedazo de universidad, vamos, qué increíble la Marguerite Duras. En 1939 contrajo matrimonio con Robert Antelme y tuvieron un hijo que falleció en 1942. Esta muerte del hijo le afectó mucho a Marguerite Duras y va a volver a ella a lo largo de su literatura y de sus ensayos. No estoy segura si el niño murió al nacer o durante su infancia, pero sí que fue una muerte que le afectó bastante a la escritora. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marguerite Duras fue miembro activo de la resistencia francesa contra el régimen nazi y al igual que su esposo, quien fue deportado al campo de concentración de Buchenwald, no sé cómo se pronuncia, y ella lo cuidó hasta que se recuperó y posteriormente se divorciaron. En 1943 publicó Los impúdicos, dando inicio a una prolífica carrera artística. Escribió novelas, obras dramáticas, ensayos, guiones de cine, y sus temas recurrentes fueron el deseo, la pasión, la guerra, la escritura y el arte. La verdad es que Marguerite Duras tomó su propia vida como constante fuente de inspiración. Principalmente habló de su infancia en Indochina, de la frialdad de su madre, del colonialismo, la violencia constante de su hermano mayor, su vida política y la soledad que enfrentó durante casi toda su adultez. Entre sus obras más aclamadas se encuentran principalmente El amante, que es el libro del cual vamos a hablar hoy, que le valió el premio Goncourt. Y también escribió una película que es bastante conocida, escribió el guión para Hiroshima Mon Amour, que se basó en su propia novela homónima. En el año 96, Marguerite Duras falleció, entre otras cosas a causa de su alcoholismo y del uso abusivo de tranquilizantes. Murió apoyada hasta el final por su último compañero, Jan Andrea. Y bueno, después de esta pequeña biografía, contarles que El amante es una novela breve publicada en 1984
que narra una historia autobiográfica de una Marguerite Duras adolescente, criada en la Indochina francesa durante los años 20. Y es la historia de un adolescente que inicia una apasionada relación con un adinerado chino 12 años mayor que ella. Es muy heavy a nivel ético, también tengo que mencionarlo, no lo puedo dejar pasar, que si bien hay no hay ningún tipo de forzación en la relación entre este hombre y la adolescente, está más que claro que desde nuestros parámetros éticos esto sería completamente no ético, porque esta persona tenía 32 años, creo, y Marguerite Duras tenía 17 o así, o 16. Era un adolescente y este hombre era un adulto. Y bueno, Marguerite Duras lo cuenta como la historia de su primer deseo sexual, de su primera pasión, de su primer amor, aunque no habla mucho del amor que ella le tuvo a él, sino más bien del amor que él le tuvo a ella. Pero bueno, más adelante vamos a indagar en este aspecto. Y a través de una prosa poética y evocadora, en este libro Duras explora complejos temas como obviamente la sexualidad y el deseo, pero también la familia, el poder y la opresión familiar o incluso la opresión masculina. Sin embargo, desde mi punto de vista, El amante no es solamente un libro sobre el descubrimiento sexual y amoroso de un adolescente. Para mí no es una novela romántica, no es un relato erótico, es una novela autobiográfica escrita a modo de retrato en primera persona. Es la fotografía textual, es la fotografía textual de la adolescencia de Duras escrita desde la vejez. De hecho, yo creo que El amante se podría haber llamado perfectamente La amante, porque retrata más bien a esta adolescente descubriendo la sexualidad, más que un retrato de esta persona en específico, el hombre. Y el eje central del libro, o uno de los ejes centrales, va a ser la juventud precisamente de esta protagonista. Este retrato o autorretrato de su adolescencia tuvo como portada del libro, en la edición española que hizo Tusquets, una foto de la propia Marguerite Duras en su adolescencia. Cuando yo estuve haciendo el máster en comunicación cultural, hice mi TFM sobre editoras, sobre las editoras de Barcelona, y justamente investigué sobre la vida de Beatriz de Moura. Beatriz de Moura fue la fundadora de la editorial Tusquets, que hoy en día es muy conocida, si no me equivoco la compró Planeta, pero en su tiempo nació como una editorial independiente. Y Beatriz de Moura, como fundadora y directora de la editorial, fue a visitar a Duras y encontró entre un montón de papeleo esta fotografía que hoy en día hemos visto reiteradas veces en la edición del amante que publica Tusquets. Y quiero leer un pedacito de una entrevista que estuve viendo hecha por Alfredo Urdachi a Beatriz de Moura. Creo que la entrevista es del año 2016 o así. Y voy a leer este pedacito cuando se le pregunta a Beatriz, se le pregunta sobre Marguerite Duras. Y Beatriz dice lo siguiente: era muy bruta, pero siempre me pregunto, ¿qué parte de ella era una mise en scène? No lo sé, ni me importaba porque me caía bien. Hay gente que presume de haber tenido largas conversaciones con la Duras. Yo me río, aborrecía conversar, le costaba aguantar una conversación. De entrada te cortaba siempre, como si le importara muy poco lo que dijeras. Yo no conseguía hablar mucho con ella hasta cuando tuve que verla varias veces mientras preparábamos la edición española de El amante. Elegí un retrato suyo de su juventud que encontré entre un montón de fotos que desplegó ante mí. Con su frágil voz de mando me dijo: «Oui, voilà, c'est moi». Sus diálogos eran siempre imprevisibles, entrecortados, de largos silencios y frases breves, contundentes. Yo estaba enamorada de sus libros, de su forma de exacerbar a sus personajes. Es lo que ella hacía consigo misma.
El poder de la imagen y de la fotografía estará presente a lo largo de toda esta novela. No es casual, como he contado, que se haya elegido una fotografía como portada para el libro. Y de hecho el libro podríamos pensar que es una especie de selfie adolescente, una selfie de Be Real, no de Instagram claramente. Una foto oscura en blanco y negro, donde se tantea la memoria propia de la escritura autobiográfica y que rememora décadas atrás, desde la vejez, una emoción tan fuerte como fue el deseo, la pasión, la rabia, la violencia. Ya desde la primera página el libro nos sitúa en una especie de espejo de la autora. Quería leer, de hecho, un pequeño fragmento que es cuando ella así entra Margarita Duras en El amante. Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo: la conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba, mucho menos que el de ahora, devastado. Y más adelante ella va a situar esta imagen avejentada, por así decirlo, al alcohol. Al alcohol. Margarita Duras vivió vivió una situación de alcoholismo, era alcohólica y eso ella lo retrata en este libro como si el alcohol hubiese sido un hacedor de su rostro, de sus facciones. Y hay una parte que me parece muy linda dentro de lo trágico, que dice lo siguiente: ahora comprendo que muy joven, a los 18, a los 15 años, tenía ese rostro premonitorio del que se me puso luego con el alcohol a la mitad de mi vida. El alcohol suplió la función que no tuvo Dios, también tuvo la de matarme, la de matar. Ese rostro de alcohol llegó antes que el alcohol lo confirmó. Esa posibilidad estaba en mí, sabía que existía como las demás, pero curiosamente antes de tiempo, al igual que estaba en mí la del deseo. A los 15 años tenía el rostro del placer y no conocía el placer. Ese rostro parecía muy poderoso, incluso mi madre debía notarlo, mis hermanos lo notaban. Para mí todo empezó así, por ese rostro evidentemente extenuado, esas ojeras que se anticipaban al tiempo, a los hechos. La relación de esta joven Margarita Duras con los pocos hombres que la rodean también va a ser una constante en la escritura de esta novela. En primer lugar tenemos la relación de Margarita con sus hermanos, puesto que sus hermanos conforman la masculinidad familiar para la escritora, ya que su padre murió cuando ella tenía 4 años, si no me equivoco. De cierta forma se crió como con la figura paternal de los hermanos y de la madre. Y tiene hay un antagonismo entre el hermano mayor y el hermano menor. El hermano mayor es el símbolo directo de la violencia patriarcal. Es el hermano al que Margarita siente que se le perdona todo. Es un hermano violento, grosero. Hay una parte en que ella dice: quería matar a mi hermano mayor, quería matarle, llegar a vencerle una sola vez y verle morir, para quitar de delante de mi madre al objeto de su amor, ese hijo, castigarla por quererle tanto, tan mal, y sobre todo para salvar a mi hermano pequeño, mi niño, de la vida llena de vida de ese hermano mayor, plantada encima de la suya, de ese velo negro ocultando el día, de la ley por él representada, por él dictada, un ser humano, y que era una ley animal, y que cada instante, cada día de la vida de su hermano menor sembraba el miedo en esa vida, miedo que una vez alcanzó su corazón y lo mató. Hay una evidente simbología legal, autoritaria, pero también animal, que se le atribuye a este hermano mayor. Es el hermano, la representación, o no la representación, literalmente pareciera que para la escritora fue una fuerza masculina destructiva que marcó su infancia y también la de su hermano pequeño. Este hermano pequeño, el hermano menor, fue mucho más cercano a Margarita y muere a los 27 años.
Hay una extensa reflexión sobre la muerte y sobre el deseo. Más tarde voy a volver a ella, pero hay un pedacito en que la autora dice: a partir del momento en que estaba muerto, él, el hermano pequeño, todo debía morir después. Y por él. La muerte en cadena partía de él, del niño. El cuerpo muerto del niño en nada se resintió de los sucesos de los que era causa. No conocía el nombre de la inmortalidad que había abrigado durante 27 años. Es curioso que todavía lo sienta como un niño, con su muerte de 27 años. Me parece que esto es pura conjetura, pero creo que también puede tener relación con la muerte de su hijo, de Margarit. Esta forma de infantilizar a los muertos para acomodar un poco el duelo, ¿no? Cada uno finalmente vive el duelo de formas diferentes. Y bueno, otro hombre que estará rodeando y merodeando y protagonizando o coprotagonizando este libro va a ser el amante, del cual no conocemos el nombre, por cierto, a no ser que a mí se me haya pasado, pero es segunda vez que leo este libro y no sé cómo se llama el hombre. Ella le dice el amante, el chino de Cholén, porque este hombre vive precisamente en Cholén, un barrio chino que había en Saigón. El amante es un hombre prácticamente desconocido para la autora. Se presenta como una figura mayor, millonaria, una figura que disfruta del placer, que parece haber tenido muchas experiencias sexuales y amorosas, pero también se le presenta como un ser infantil, llorón, adolorido. Y en varias ocasiones ella narra cómo los encuentros sexuales empiezan o terminan con este hombre llorando sobre ella, como si de cierta forma se le adjudicara o se le impusiera a Margarit o a la hablante del texto, a la narradora, como si se le adjudicara una adultez que pareciera ser que se le ha impuesto desde hace mucho antes, desde la muerte del padre. En este caso, me gustaría también comentar que el ambiente y el paisaje definen la identidad de este hombre, del chino. Saigón se encuentra cerca del río Mekong, o ahora Ho Chi Minh, y ella ve, o a mí me dio la sensación de que cuando surge esta narrativa del río, también surge la narrativa del hombre, con su fluidez, como si fuera un brazo más del río Mekong. Y de hecho, hay un transbordador, en esa época hubo un transbordador que trasladaba a las personas más pobres o a los nativos o indígenas de la zona, los trasladaba de un lugar a otro en el río, en este transbordador. Las personas iban a pie en general y las personas millonarias o ricas iban con sus coches y limusinas sobre el transbordador. Ella con su madre viajaba de pie y el chino viajaba en su limusina. Y fue sobre el transbordador que se conocen. Voy a leer un pedacito de ese momento porque me parece crucial para continuar entendiendo la relación o este vínculo sexual que se genera entre estas dos personas. Y dice lo siguiente cuando se conocen. El hombre elegante se ha apeado de la limusina, fuma un cigarrillo inglés, mira a la jovencita con sombrero de fieltro, de hombre y zapatos dorados. Se dirige lentamente hacia ella. Resulta evidentemente intimidado. Al principio no sonríe. Primero le ofrece un cigarrillo. Su mano tiembla. Existe la diferencia racial. No es blanco. Debe superarla. Por eso tiembla. Ella le dice que no fuma. No, gracias. No dice nada más. No le dice déjame tranquila. Entonces él tiene menos miedo. Entonces le dice que cree estar soñando. No responde. No vale la pena responder. ¿Qué podría responder? ¿Pero de dónde viene usted? Dice que es la hija de la directora de la escuela femenina de Sadek. Él reflexiona y después dice que ha oído hablar de esa señora, su madre. Repite que es realmente extraordinario verla en ese transbordador. Por la mañana tan pronto una chica tan hermosa como ella, usted no se da cuenta, resulta inesperado, una chica blanca en un autocar indígena. Me salto cosas porque si no
Voy a leer todo. Bueno, él le dice que regresa de París, donde ha cursado sus estudios, que también vive en Sadek, en el río exactamente. Le pregunta qué es, y él le dice que es chino, que su familia procede del norte de China, de Fuchuan. ¿Me permite que la lleve a su casa en Saigón? Está de acuerdo. El hombre dice al chofer que recoja del autocar el equipaje de la chica y lo meta en el coche negro. Chino. Pertenece a esa minoría financiera de origen chino que posee toda la inmobiliaria popular de la colonia. Es él quien aquel día cruzaba el Mekong en dirección a Saigón. Entra en el coche negro. La portezuela vuelve a cerrarse. Una angustia apenas experimentada se presenta de repente. Una fatiga, la luz en el río que se empeña, pero apenas. Una sordera muy ligera también, una niebla por todas partes. Y luego vuelve a la primera persona, porque Marguerite Duras en este libro va intercambiando primeras y terceras personas cuando habla de esta niña. Y dice: nunca más haré el viaje en el autocar destinado a los indígenas. En lo sucesivo tendré a mi disposición una limusina para ir al instituto y para devolverme al pensionado. Cenaré en los locales más elegantes de la ciudad. Claramente no hay una posibilidad de matrimonio entre las dos personas, porque el padre de este hombre es un padre bastante purista y quiere que su hijo se case con una mujer de clase alta. Quería mencionar lo del transbordador por eso, por la cercanía entre la blandura de este hombre, su blandura en todo sentido, física y psicológica y amorosa, con la blandura del agua del río. Al atravesarse el río Mekong también se atraviesa el chino, se atraviesa su cuerpo. Hay una parte preciosa donde se narra la primera vez que ellos tienen relaciones sexuales, y ella lo narra así, respecto al cuerpo de él. Dice: la piel es de una suntuosa dulzura, el cuerpo es delgado, sin fuerza, sin músculos. Podría haber estado enfermo, estar convaleciente, es imberbe y sin otra virilidad que la del sexo. Está muy débil, diríase que a la merced de un insulto dolido. Ella no lo mira a la cara, no lo mira, lo toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Él gime, llora, está inmerso en un amor abominable, y llorando, él lo hace. Primero hay dolor, y después de ese dolor se asimila a su vez, se transforma, lentamente arrancado, transportado hacia el goce, abrazado a ella. El mar, informe, simplemente incomparable. La imagen ya en el transbordador habría participado de esta imagen, adelantándose. Ante este nuevo reconocimiento o conocimiento sexual, la protagonista va a sufrir cambios, como venía diciendo, que va a observar luego desde la vejez con una retrospectiva especial. Y va a tener como algo que me pareció muy interesante, que es como una intención constante de diferenciarse de su madre. Para ella, su madre es una mujer que no conoció el placer, es una mujer que la juzga, que es fría, que protege al hijo mayor. En cambio, la niña tiene un conocimiento del placer y del amor, un conocimiento que de alguna u otra forma le da o le incita a este primer amante. Hay una parte en que ella dice que el chino le dice: me habla, dice que enseguida supo, ya desde la travesía del barco, que yo sería así con mi primer amante. Y se refiere a una especie de frialdad o de dureza con que ella lo trata a él, que probablemente tiene que ver también con esta dureza de su madre. Y es por esto que el amor o el placer va produciendo envejecimiento en esta niña, que pasa de sopetón a rozar la adultez, y conocer el deseo se transforma en un paso de una edad a otra,
pero también hay un traspaso de una desdicha a otra. Se desplaza de la desdicha familiar a la desdicha del deseo, a la desdicha de la imposibilidad de tener un vínculo con esta persona, a la desdicha de ocultar, que nunca es una desdicha evidente, más bien es una desdicha que se somatiza físicamente. En una parte dice: los besos en el cuerpo hacen llorar, diríase que consuelan. En familia no lloro. Ese día en esa habitación las lágrimas consuelan del pasado y también del futuro. Le digo que un día me separaré de mi madre, que llegará el día en que ni siquiera por mi madre sentiré amor. Lloro. Apoya en mí su cabeza y llora por verme llorar. Es muy lindo como dice que las lágrimas consuelan del pasado y también del futuro. Es como... Estoy muy de acuerdo con esto. Paréntesis. Porque tendemos a ver el llanto como algo negativo, ¿no? Como algo incómodo. Cuando no somos los que lloramos y lo vemos desde afuera, desde la compañía, hay una tendencia a ver el llanto desde la incomodidad y desde lo indecoroso, una sutil vergüenza ajena que ciertamente no es más que falta de empatía o falta de herramientas emocionales para acompañar. Y cuando lloramos, sin embargo, sentimos en el llorar una suerte de alivio, no sé si de placer decirlo como tal, pero una suerte de alivio, que es verdad, como dice Margarit Duras, consuelan del pasado y también del futuro. Las lágrimas difícilmente son por el presente, finalmente solemos llorar por algo que ya es de alguna u otra forma irreversible que sucedió, o también solemos llorar por miedo del futuro, por ese temor de lo que aún no sucede. El vínculo familiar en este libro va a ser una cruz dolorosa y obligada. Para Margarit, yo digo para Margarit, pero me refiero a la narradora. Hay una especie de imposición en esta sangre, en este vínculo sanguíneo, que no es para nada cómoda y en realidad abraza la crueldad. Su familia abraza la crueldad, abraza el silencio, abraza la frialdad. Y hay una parte en que dice: sigo estando en esta familia, es ahí donde habito con exclusión de cualquier otro lugar, en su aridez, en su terrible dureza, en su malignidad siento la más profunda seguridad en mí misma. En lo más profundo de mi esencial certidumbre sé que más tarde escribiré. Y así la familia se presenta como un lugar inseguro, como un lugar incierto, desértico, desde lo cual surge inevitablemente la escritura. Hay una parte más adelante del libro, más en el principio, donde dice que le dice a su madre que de lo único que está segura es que ella va a escribir, que esa es su certeza. También rompe un poco con la caricatura de la escritura como una especie de carga. En este sentido, la certidumbre de que escribir es es más que un talento, es más que un esfuerzo, es más que un trabajo, es más que una obligación, es más que una misión, es como todo eso junto y además una necesidad. La escritura en la literatura de Duras, para mí tiene aspectos preciosos para ser analizados y reflexionados en un libro que se llama Escribir, y es un ensayo, sobre todo la primera parte del ensayo. Ella explora la escritura como esta eterna compañera, como una baranda constante antes del precipicio, no tanto por detener el lanzarse al vacío, sino porque siempre está ahí, independientemente de todo lo que suceda o deje de suceder. Siempre está ahí, sin condiciones. En El amante, los cuerpos femeninos son distintos a los cuerpos masculinos. Durante el libro, la protagonista fantasea con su amiga del internado, que se llama Helen Lagunel, y hay una parte en que escribe: los cuerpos masculinos tienen formas avaras, recluidas.
Me gustaría comer los senos de Helen Lagonel como él come mis senos en la habitación de la ciudad china donde cada tarde voy a profundizar mi conocimiento con Dios, ser devorada por esos senos de flor de harina que son los suyos. Hay una necesidad de trasladar el deseo de un cuerpo a otro, del masculino al femenino. Y es linda esta imagen de que en el momento de hacer el amor, del placer, hay una profundización en el conocimiento de Dios. No hay cercanías espirituales o religiosas en este libro que nos hagan pensar en una margaritura religiosa, todo lo contrario. Me parece que de hecho el Dios de la narradora del amante es el placer, es el propio deseo, y que profundizar en el conocimiento de Dios es profundizar en su propio deseo. Podríamos decir que Marguerite Duras era tántrica, no, mentira, es broma, pero me gusta esta noción del sexo o del placer como algo que va más allá de algo físico o moral o amoral, sino que también tiene que ver con una cuota sagrada de nosotros y nosotras mismas, que tiene que ver con un toque íntimo, profundamente íntimo, físico y mental, y por qué no, espiritual también. El deseo forma parte de la energía vital de Marguerite Duras, tanto como protagonista o como protagonista ficticia en El amante, como en su propia trayectoria como autora. Y en este libro el deseo también tiene una connotación de servirse de un otro. Hay un placer en el dolor, en la entrega, y hay un placer en hacerlo de ese modo. Les voy a leer un fragmento que me parece súper interesante al respecto, que dice lo siguiente: contemplaba lo que hacía de mí, cómo se servía de mí, y yo nunca había pensado que pudiera hacerse de ese modo. Iba más allá de mis esperanzas, conforme al destino de mi cuerpo. Así me convertía en su niña, para mí él se había convertido en otra cosa. Empezaba a reconocer la dulzura indecible de su piel, de su sexo, más allá de él mismo. La sombra de otro hombre debió cruzar también por la habitación, la de un joven asesino, pero yo no lo sabía aún. Nada de eso aparecía ante mis ojos. La de un joven casado... Y a veces tenía miedo, de repente se inquietaba por su salud, como si descubriera que era mortal y como si se le ocurriera la idea de que podía perderla, porque es tan delgada. También le entra miedo de repente por eso, brutalmente, y también por ese dolor de cabeza que a menudo la hace desfallecer, lívida, inmóvil, una venda húmeda en los ojos, y también por esa desgana que a veces le inspira la vida cuando no la domina y piensa en su madre y de repente grita y llora de rabia ante la idea de no poder cambiar las cosas, hacer feliz a su madre antes de que muera, matar a quienes han provocado ese daño. El rostro de la pequeña en el suyo, el hombre toma esos llantos, los aplasta, loco de deseo por sus lágrimas, por su rabia. La cercanía a la muerte y al deseo van a ir de la mano en este libro. Como decía en un principio del podcast, el relato de la muerte del hermano menor es desgarrador, y a mí me hizo pensar en que la muerte de alguna u otra forma es la imposibilidad de volver a sentir deseo por el muerto, y también es muy obvio, pero es que el muerto tampoco podrá sentir deseo hacia lo demás. Y eso significa que lo deseoso implica sí o sí vivir, y la muerte pareciera ser un antónimo directo de deseo, pero la verdad es que nadie puede morir sin haber sido deseado antes o sin haber deseado. Un niño que se muere, por ejemplo, es víctima del deseo, el deseo de procrearlo, el deseo de matarlo, el deseo de vivirlo, de aprovecharlo, de disfrutarlo.
su propio deseo de querer sobrevivir. Quien se muere, de alguna u otra forma, se aferra al deseo de seguir respirando. Y quien sobrevive a una muerte, a un accidente, quien sobrevive a una pena, a una tristeza, a un dolor, quien sobrevive a un corazón roto, quien sobrevive a una enfermedad, quien sobrevive a una tragedia, a una pérdida, consuma el deseo porque se alivia en su sobrevivencia. Es como la sensación parecida cuando se sobrevive a un orgasmo. Un orgasmo de alguna u otra forma tiene esta desesperación cercana a la muerte, o lo más cercano a la muerte que vamos a vivir estando vivos, que curiosamente es el clímax del deseo. Y bueno, es que me pongo pensativa porque hoy día es festivo acá. Es feriado y parece domingo, y los domingos me hacen tener esta sensación de que tengo que sacudirme las palabras del cuerpo. Y otra de las cosas que me llamó más la atención de este libro fue la mirada autobiográfica que se hace desde la vejez hacia la adolescencia. Creo que de por sí la escritura autobiográfica ya es un tema gigante y tan rico para hablar, tan rico para analizar y para practicar uno misma. Pero el hecho de leerlo desde la pluma de la Marguerite Duras, que fue como una sensación parecida a la que me pasó cuando leí a Lani Ernaux, hay una genialidad en esta mirada autobiográfica, y es curioso porque en este caso es una mirada que va desde la vejez hacia la adolescencia. Son muchísimos años, muchísima distancia, han pasado muchas parejas sexuales y amorosas en la vida de la autora, han pasado muchos otros hechos importantes, y aún así el relato es crudo y es vívido, y está claramente teñido por una vida dolorosa, creativa, alcohólica, una vida multifacética, artista, pero también está teñida por la guerra, por la muerte del hijo, por la separación, por la soledad, por el alcohol. Y revivir esta primera historia amorosa desde este punto de vista, claramente va a tener esa cuota de dolor, pero además va a tener una cuota de olvido, y también una cuota de lucidez que entregan los años y que entregan las distintas experiencias. Por eso me parece tan importante el tema de la fotografía en este libro, y el tema de la foto de portada del amante, que es como una selfie y es en blanco y negro. Creo que condensa a la perfección esta mirada, porque además es una fotografía donde Marguerite Duras mira de forma penetrante, entre infantil y deseosa, como entre una mirada como entre infantil y lacerante. Y el hecho de que esté en blanco y negro ya creo que condensa muy bien estos conceptos de autobiografía y de vejez, de memoria. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Como siempre, espero no atrasarme demasiado para subir el próximo. Mándenme por favor buenas vibras para tener un buen trabajo pronto, y así poder comprarme un ordenador decente que me permita grabar videitos y poder seguir experimentando en este mundo del podcast y del video podcast, porque la verdad es que me hace mucha ilusión poder cambiar formatos, poder, sabes, que me vean más la cara, gesticular, mostrar los libros, tener más fluidez. Pero bueno, todo a su tiempo, la vida tiene sus tiempos que a veces nosotros no entendemos, que a veces nos duelen, pero hay momentos en los que simplemente un pequeño acto de fe o de confianza puede marcar la diferencia. Y creo que estoy en esa baranda sostenida por la literatura, sostenida por las ganas de hacer las cosas que me gustan, esperando a que, y obviamente trabajando para que la racha de computadores estropeados y de otras cosas estropeadas se vaya cicatrizando y pueda surgir mayor contenido, más bueno,
más estudiado, más completo, con más libros de los que vale la pena hablar y libros que me remecen tanto el corazón. Así que eso, les mando un abrazo, muchas gracias por escuchar hoy, espero que pronto nos estemos escuchando de nuevo. Si te gustó este capítulo, por favor compártelo, dale like en Spotify, déjame comentarios, también lo puedes escuchar en ebooks y también me puedes agregar a Instagram, que es Graciela Olave Ramos, donde estoy constantemente subiendo cosas relacionadas a la literatura. Adiós.